y por tanto se va a llevar a cabo esta audiencia en cuanto al análisis oficioso de la prisión preventiva a la que están sujetos ustedes, señores. Voy a hablar en primer lugar de la sentencia Sonpaxtle-Tecpile que se ha emitido contra México, que me parece que en este caso da las razones y motivos suficientes para que se haga un cambio de la revisión de medida de prisión preventiva oficiosa. Ustedes han referido argumentos que tienen que ver con el principio pro persona, las restricciones a que se refiere la contradicción de tesis 293-2011, el principio pro persona en su vertiente de criterio de selección de la norma. Sin embargo, y los voy a atender, sin embargo, considero que en este caso más tienen que ver con un criterio que yo he asumido desde 2021 que con el criterio que con motivo de la sentencia Sonpaxtle se va a asumir en este caso concreto. Señores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió una sentencia, como les decía, en el caso Sonpaxtle-Tecpile. Los hermanos Sonpaxtle-Tecpile y Gustavo Robles son 3 personas que fueron detenidas, sometidas a arraigo preprocesal, es decir, a detención para ser investigados y posteriormente a prisión preventiva como parte del proceso. La defensa de estas personas, aunque solamente estuvieron privados cerca de 2 años de su libertad, llevó un proceso sumamente largo ante el Estado mexicano que derivó posteriormente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de noviembre la Corte Interamericana resolvió este asunto y notificó a México la sentencia recientemente en un acto en cuyo presidente lo hizo de manera pública, incluso por redes sociales, dirigiéndose a nuestro país. ¿Qué analizó la Corte Interamericana en esta sentencia Sonpaxtle-Tecpile? ¿Analizó la prisión preventiva oficiosa de la que ustedes son sujetos? No. De hecho, expresamente, como dicen los señores fiscales y asesores, dijo que no lo iba a analizar porque esa figura de prisión preventiva oficiosa es una figura de reciente creación para el sistema jurídico mexicano. Se estableció en 2008 en el artículo 19 de la Constitución, no existía en el año 2006 cuando le fue aplicada a los señores Sonpaxtle o al señor Robles. Es por eso que dijo que expresamente no iba a analizar esta figura, pero analizó la figura del 161 del Código Procesal Penal y determinó que esa prisión preventiva establecida en aquel código era una medida restrictiva de libertad que operaba con solo probar presupuestos materiales. ¿Cuáles son los presupuestos materiales? Entonces, cuerpo del delito y probable responsabilidad. Y la sola verificación de estos 2 presupuestos materiales respecto de una persona con presunción de inocencia que se dice que estaba involucrada en unos hechos, conllevaba como consecuencia la prisión. Tanto es así que se resolvía con un auto que se llamaba auto de formal prisión. Con un auto que verificaba existencia de delito y probable responsabilidad, se emitía de inmediato. Señora asesora, ¿tiene algo que manifestar? Si tuviera algo que manifestar, levante la mano, por favor, y le doy uso a la voz. El auto de formal prisión conllevaba el análisis ni siquiera de si había un riesgo procesal o necesidad cautelar, sino simplemente si había elementos bajo cierto estándar de delito y atribuido y probable responsabilidad. Y si existían, conllevaba en automático la prisión. La Corte Interamericana, al hacer este análisis, dijo: esa manera de contemplarse en una norma es inconvencional porque desconoce los estándares que yo como Corte he establecido que deben observar las autoridades mexicanas, todas, o más bien todas las autoridades del sistema, para que una persona pueda ser sometida a restricción de su libertad durante un proceso. ¿Y cuáles son esas condiciones que la Corte Interamericana dijo? La restricción a la libertad preventiva o procesal de una persona solo puede tener 2 fines legítimos, dijo la Corte Interamericana, en este caso contra México. Buscar neutralizar riesgos procesales y tener una finalidad cautelar. Esas son las 2 únicas finalidades legítimas que reconoció. Es decir, cuando se determine que existe el riesgo de sustracción de la acción de la justicia, o cuando se determine, porque la Corte Interamericana reconoce solamente 2 de los 3 que México contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, o cuando exista riesgo de obstaculización del proceso.
Son las dos únicas maneras en las que considera legítimo esto. Y por tanto, dice la Corte Interamericana, efectivamente debe existir una verificación de presupuestos materiales o de fondo, es decir, un análisis de existencia de delito y probable responsabilidad, pero además se debe verificar que haya la existencia de necesidad de cautela o de riesgo procesal para que entonces se analice si habrá necesidad, proporcionalidad, idoneidad en cuanto a la toma de decisión para aplicar una medida cautelar. En el párrafo 158 es que la Corte de manera expresa dice que no va a analizar la prisión preventiva, pero hace el análisis de lo que yo les estoy comentando a partir del párrafo 95. En el párrafo 97 se establecen estas finalidades. Dice que debe hacerse siempre, dice la Corte Interamericana, siempre, párrafo 107. La norma, es decir, el artículo 7.5 de la Convención, dice la Corte Interamericana, indica que las medidas privativas de libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, no dice a veces, sino dice siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para neutralizar riesgos procesales. En particular, se refiere a la finalidad relacionada con la comparecencia de una persona al proceso. México argumentó, Corte Interamericana, momento, yo ya tengo ahora un sistema acusatorio, y la Corte Interamericana le dice en el párrafo 173, las dos figuras analizadas, el arraigo preprocesal y la prisión que no tiene finalidad cautelar ni el propósito de neutralizar riesgos procesales, es decir, la prisión que solamente se emite por el hecho de existir delito y probable responsabilidad, la prisión que se emite sin analizar necesidad, proporcionalidad, idoneidad, etcétera, etcétera, dice en el párrafo 173, resultan inconvencionales, porque precisamente vulneran algunos de los principios de este sistema, como son el principio contradictorio, la igualdad de armas entre las partes en el proceso, la inmediación y la publicidad. Vaya, la Corte ya adelantó. De acuerdo, México, tú quieres que bajo este argumento no te sancione, de una vez te digo que tienes un sistema acusatorio, pero si tienes alguna figura de prisión preventiva o de arraigo, que existe todavía en delincuencia organizada el arraigo, o tienes una figura de prisión preventiva que se emita sin analizar estas cuestiones, te adelanto que son violatorias del sistema que tú me dices que tiene. Posteriormente dice la Corte en el párrafo 212, y es aquí donde se pronuncia sobre nuestro artículo 19 que contempla la prisión preventiva oficiosa. En lo que se refiere a la prisión preventiva, los artículos 161 y 168, vigentes en aquel momento, siguen vigentes con una redacción idéntica a la que se encontraba en vigor en la época de los hechos. A su vez, a ellos se sumó el artículo 19 de la Constitución Federal y el 3 de la Ley de Delincuencia Organizada, que dice que ameritarán ciertos delitos prisión preventiva oficiosa. Y por eso dice la Corte en el párrafo siguiente, 213, este tribunal nota que los aspectos problemáticos que habían sido señalados en el capítulo de fondo aún persisten y fueron incluso ampliados en las normativas ulteriores. Esos aspectos consisten en que a. No se hace referencia a finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría precaver para los casos de prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada. Incluso lo hace la Corte Interamericana en uno de los delitos de mayor impacto en nuestro país. Así que no existe duda que del mayor estándar o mayor impacto de delitos hacia abajo operan estos presupuestos que la Corte Interamericana ha dicho. B. Tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de libertad. Es decir, tampoco propone el artículo 19 en el caso de los delitos ahí establecidos alguna medida distinta a la privativa de libertad, aunque sí existe en el Código, en el artículo 167, y le otorga la facultad, señores agentes del Ministerio Público,
para que ustedes digan si en el caso de prisión preventiva oficiosa solicitan no aplicarla y solicitan la aplicación de una medida. Eso, sinceramente, en la práctica jamás lo he visto. Y me parece que incluso ustedes, señores fiscales, desafortunadamente, no cuentan con la autonomía para decidirlo, porque existen otros aspectos que no tienen que ver ni con la ley ni con la Constitución, sino normativos internos de su institución, violatorios de todo el sistema acusatorio mexicano y de derechos humanos, que les impide a ustedes tener la autonomía de la que la norma los dota. Existe todavía un control que mantiene una visión inquisitiva del proceso, donde solamente un proceso penal se considera eficiente o eficaz si es de mano dura, represivo y de prisión hacia las personas. Es más, señores, aquí hago esta reflexión. El derecho penal, por ejemplo, en otros países se llama criminal law, derecho criminal, y esto hace énfasis en un aspecto del derecho penal, el delito, el crimen o el delito. En México o en Latinoamérica, en España, el solo nombre que recibe el proceso demuestra el énfasis que hace en la pena, en el castigo o en la sanción. No se llama derecho criminal, se llama derecho penal. Cuando nos referimos al rasgo de una persona, estamos destacando su principal característica. Aquí es donde se ve cómo se toma, por supuesto, por el pasado que existe con la Inquisición española, la Inquisición que estuvo vigente en Francia, en Portugal y en España. ¿Cuál es el énfasis que en el derecho penal se ha hecho? Tanto es así que hoy sigue demostrando tanto el Estado mexicano como la sociedad que si hay libertad en el proceso, hay un proceso tibio y un proceso penal responsable de la incidencia o de la reincidencia delictiva. De igual manera dice que tampoco, o estos problemas persisten, inciso C, porque se establece preceptivamente la prisión preventiva para delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos presupuestos materiales, delito y responsabilidad, sin que se lleve a cabo un análisis de necesidad de cautela a las circunstancias particulares del caso. De conformidad con lo anterior, dice la Corte, ya concluyendo en el artículo 214, para esta Corte no cabe duda que los aspectos que hacen incompatible con la convención a la prisión persisten en su redacción actual. Por esa razón, como bien dicen ustedes, señores fiscales, en el párrafo 217 concluye y se dirige primero al Estado mexicano y le dice, para resolver esto tienes que adecuar tu legislación, tienes que adecuar tu orden normativo. ¿Y esto qué supone? Que entonces tenemos que esperar a que las personas que están en prisión o que enfrentan la posibilidad de prisión por ser solamente señaladas sin que se venza su presunción de inocencia, enfrentarán prisión en los siguientes procesos hasta que el Estado mexicano decida cambiar su normatividad, que por cierto el Estado mexicano a través de uno de sus integrantes ya acaba de manifestar que no acepta la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, los derechos humanos se van a respetar hasta que haya voluntad del Estado mexicano de hacer una adecuación normativa. ¿Qué adecuación normativa? Cambiar el 19 de la Constitución. ¿Qué implica, según el diseño de la Constitución política, para cambiar la Constitución? Convocar al reformador. Y es un proceso que puede llevar mínimo 4 o 6 meses, si no es que más. Sin contar, en este caso, que no se ha manifestado que haya voluntad para hacerlo. Es por esa razón que la Corte Interamericana, sabedor de lo que puede suceder conforme a nuestra idiosincrasia latinoamericana y además por ser un tribunal que no va a dejar que el respeto a los derechos humanos dependa solamente de uno de los órganos del Estado, en el siguiente párrafo, en el 218, le habla a las autoridades jurisdiccionales y nos dice el deber que nos corresponde a nosotros. Dice: por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención, también se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en las mismas. En consecuencia,
La existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Esto es sumamente revelador de nuestra idiosincrasia. ¿Cuántas normas existen en el Código Nacional que no son aplicadas en los órganos de procuración de justicia? Por ejemplo, los criterios de oportunidad. No se aplican los criterios de oportunidad. Por ejemplo, los procedimientos abreviados no se aplican a como están en el Código Nacional. No son los fiscales los que tienen autonomía para hacerlo. La existencia de una norma no garantiza necesariamente que cambie la realidad. Somos nosotros los operadores los que cambiamos la realidad. Y por eso dice que es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación como prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. ¿De acuerdo? Párrafo 217, autoridades del Estado encargadas de cambiar legislaciones. Párrafo 218, autoridades jurisdiccionales. Párrafo 219, de acuerdo con lo expuesto, dice la Corte Interamericana, una vez más, señores, porque lo ha dicho desde Almonacid Arellano, para México lo dijo en el caso Radilla. Señores, una vez más, nos dice la Corte Interamericana. Se recuerda a las autoridades internas que al aplicar las figuras de arraigo o prisión, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten derechos contenidos en la Convención de las personas investigadas o procesadas. En ese sentido, corresponde reiterar, no decir ni establecer por primera vez, que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención, como lo ha hecho México, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin. Por lo que, y aquí viene un aspecto que voy a tomar, que mencionaron ustedes y que sí es muy importante y que ha generado la imposibilidad por esta visión formalista y positivista que tenemos del derecho, ha generado vacíos o imposibilidad de autoridades de actuar en protección de derechos humanos porque dice, en el marco de sus respectivas competencias. Dice, en el marco de sus respectivas competencias y de regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados con la Administración de Justicia, en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio, que significa oficiosamente, sin que lo solicite ninguna de las partes, un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Y en esta área deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención. Entonces, no cabe duda que la Corte Interamericana ha hablado de la prisión preventiva oficiosa y que nuestra prisión preventiva oficiosa, a como está establecida, es una prisión que se emite por el solo análisis en un proceso de la existencia de presupuestos materiales. ¿O acaso no en el caso de ustedes, señores, cuando fueron vinculados a proceso por existir delito y responsabilidad bajo el estándar correspondiente, conllevó en automático la imposición de la prisión preventiva oficiosa? ¿O acaso se analizó necesidad de cautela, riesgos procesales? Por supuesto que no, porque conllevó en automático la imposición de esta medida. Ahora, se pudiera considerar, bueno, es que México tiene una contradicción de tesis, que es a la que se han referido los señores fiscales, donde dijo que cuando haya restricciones constitucionales se debe estar a ellas. Claro, la Corte Interamericana nos conoce y nos habló en ese sentido y dijo, en el párrafo 118, corresponde recordar, decirles una vez más, que la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de derecho interno
Y dirán, bueno, disposiciones de derecho interno, no puedo argumentar normas procesales. No, aquí nos sigue diciendo, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de tratados internacionales y hacer un control de convencionalidad. Entonces, si en el caso Son Paxle nos está diciendo la Corte que debemos hacer un control de regularidad convencional ex oficio respecto de nuestra normativa interna con la convención, sin poner como obstáculo nuestra normativa interna ni nuestra Constitución, ¿qué cabida tiene la contradicción de tesis 293-2011? ¿Acaso se trata de una norma supraconstitucional de la que no quede comprendida en este tema del establecido en el artículo 118, en el párrafo 118 de la sentencia? Por supuesto que no. Es una interpretación, sí, de nuestro máximo intérprete de la Constitución mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en el que el máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que México reconoció, de quien México reconoció su jurisdicción contenciosa en 1998, dijo: no puedes argumentar esas cuestiones. Y finalmente, ¿cuál es el marco o el origen de obligatoriedad o fuente de obligatoriedad de la jurisprudencia mexicana? El artículo 217 de la Ley de Amparo, una norma de derecho interno, que no puede ser usada como obstáculo para no hacer un control de regularidad convencional. En este caso, ni siquiera aplica el principio pro persona, porque la Corte, la metodología que está utilizando aquí es una diferente, que es el control de regularidad convencional. No está utilizando el principio pro persona, que implica ni siquiera analizar, que es la metodología que yo he utilizado siempre. No implicaba analizar o confrontar un artículo de nuestra Constitución con el marco convencional. Yo lo que hacía era pararme frente al parámetro y optar por la interpretación que más favorecía a la persona. Y aquí también es necesario distinguir el concepto norma, porque para nosotros, por nuestra formación, norma es un artículo, y no es un artículo una norma. Ya lo ha explicado Guastini, diferencia entre disposición o dispositivo y norma. Una disposición es una redacción, una expresión lingüística del legislador, un enunciado normativo, mediante el cual se plasma la forma en la que un legislador o reformador o constituyente quiso regular una situación. Pero la norma es la que se extrae de interpretación de ese dispositivo o disposición. Que la norma queda ya como algo intangible, no es el dispositivo mismo el que se toca o no, es su interpretación. De la interpretación del artículo 19 de la Constitución se extrae una norma: prisión en automático. Y de la interpretación del estándar interamericano, de todo lo resuelto por la Corte Interamericana, diciendo que la prisión puede existir, la preventiva, en un proceso, pero no oficiosa, sino solamente si se justifica su necesidad, idoneidad, proporcionalidad, que no puede estar determinada por el tipo de delito, por la gravedad de la conducta, ni puede ser usada como pena anticipada, se deduce necesariamente una interpretación: prisión no en automático. Teniendo entonces dos interpretaciones frente a nosotros, prisión en automático, prisión no en automático, y unos derechos frente a estas interpretaciones, que es derecho a la presunción de inocencia, a la libertad en el proceso y al debido proceso, ¿cuál es la interpretación que más favorece a la persona? No cuál es el dispositivo. ¿Cuál es la interpretación que más favorece? ¿Prisión en automático o no en automático? Definitivamente prisión no en automático. Y por eso se selecciona la norma, que no el dispositivo, que es la que más favorece a la persona, la que más amplía el derecho o menos lo restringe. Entonces jamás, ni siquiera tocaba yo el 19 ni lo inaplicaba, porque ni siquiera inaplicaba el 19 ni analizaba su regularidad constitucional, sino optaba como criterio de selección del prohomine por la interpretación que más favoreciera a la persona. Se puede pensar, porque en el proceso de reforma que dio lugar a la existencia de la prisión preventiva en 2008, México dijo algo que tiene que ver con la gravedad de las conductas que consideró que deben ser de prisión preventiva oficiosa, y dijo: existe un problema de
de seguridad nacional y de seguridad pública, hay conductas sumamente graves, hay organizaciones que se ven involucradas en ella y entonces México tiene que utilizar como parte de la política criminal estas figuras restrictivas de la libertad para poder realizar investigaciones que permitan cumplir con los fines del proceso que ustedes comentaron, que ahora los fines del proceso son esclarecer los hechos, proteger al inocente, reparar el daño y que no haya impunidad.